El sábado pasado, a las 6:15 de la tarde, vi algo que me dejó helado. No fue una conversación rara, ni un mensaje extraño, ni una sospecha que llevaba meses rondando. Fue algo mucho más simple. Estaba saliendo del gimnasio del barrio, sudado, con las piernas temblando después de hacer piernas, y lo vi, un coche rojo, aparcado en doble fila, con las luces de emergencia puestas. El coche no era el problema. El problema era quien salía del portal. Marta. Mi mujer. No estaba sola. Salía con un tío, uno de esos que van vestidos como si fueran a un casting de una serie juvenil, camisa medio abierta, barba recortada con plantilla, y esa sonrisa de gilipollas que sabes que solo funciona con mujeres que quieren que funcione. Ella se reía. Le tocaba el brazo. Él le dijo algo al oído y ella se tapó la boca como si estuviera en un maldito anuncio de colonia. No me vieron. Me escondí tras un árbol como un imbécil. Sentí que el corazón me latía en la garganta, no de celos, no de rabia, sino de confusión. Porque en mi cabeza no tenía sentido. Ella me había dicho que iba a visitar a su hermana, que estaban organizando la comunión del hijo. Incluso me pidió que no fuera, que ya era cosa de chicas. ¿Y ahora la veía aquí? ¿Con un tipo? ¿Saliendo de un piso que no era el de su hermana? No hice nada. Me quedé allí, mirando como un idiota, mientras ella se subía al coche rojo con él y desaparecían calle abajo. Ese momento fue el principio de todo. No de la traición, porque esa ya había empezado antes, mucho antes. Fue el inicio de mi despertar. Ese día dejé de ser Raúl, el marido confiado que solo quería paz, y empecé a hacer otra cosa. Uno que quería respuestas. Llegué a casa sin saber qué hacer. Me duché en silencio. Me puse la cena que había sobrado del día anterior. Encendí la tele, bajé el volumen y me quedé mirando la pantalla como si me estuviera hablando. Y mientras tanto, ella me mandaba un mensaje: «¿Todo bien? Estamos acabando, te dejo algo preparado para cenar». Sí, claro. Déjame algo preparado. Como si no te hubiera visto hace una hora salir del portal de un piso con ese modelo de Sara. No contesté. Me limité a observar. A escuchar. No quería cometer el error de lanzarme al cuello sin tener claro qué estaba pasando. Porque aunque todo olía a mierda, aún me negaba a creerlo del todo. A lo mejor era una coincidencia. A lo mejor tenía una explicación. Pero al día siguiente, cuando me dijo con toda la tranquilidad del mundo que su hermana se había emocionado mucho al ver la decoración que habían pensado, supe que no. Que no había coincidencia. Que no había explicación. Solo mentiras. Y así empezó todo. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, ni porque estuviera planeando nada concreto, sino porque mi cabeza se llenó de preguntas sin respuesta. Marta llegó cerca de la 1, caminando tranquila, sin apuro, como si viniera de verdad de casa de su hermana. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso en la silla del comedor, fue al baño y después se metió en la cama sin decir mucho más que un «estoy molida». Yo ya estaba acostado, con la espalda hacia ella, fingiendo estar dormido, aunque por dentro tenía los ojos bien abiertos, incluso en la oscuridad. Sentí cuando se giró hacia su lado, cómo se acomodó, y al rato, cómo empezó a respirar más lento. Yo seguía allí, con la mandíbula apretada, pensando qué sentido tenía todo eso, por qué ella haría algo así y sobre todo, cómo se mantenía tan tranquila, tan fría. Pasé la noche entera escuchando su respiración, preguntándome si era la de una mujer que llevaba meses viéndome a los ojos mientras se acostaba con otro. A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, fui directo a su bolso. No tenía código en el móvil, pero no lo toqué. No buscaba pruebas, ya sabía lo que había visto, no necesitaba más.
Quería encontrar algo que me diera una pista de quién era ese tipo, porque no lo había reconocido. No tenía pinta de ser del barrio, y tampoco era ningún amigo de los conocidos, eso lo tenía claro. Encontré una cajita metálica, pequeña, como esas donde uno guarda caramelos o pastillas. Dentro no había nada, pero olía a perfume, uno que yo no le había regalado nunca, ni era el que usaba habitualmente. No parecía gran cosa, pero para mí fue suficiente. Marta nunca usaba perfume caro, y ese olía a uno de esos de marca que cuestan más de 100 euros. No tenía sentido que lo tuviera allí, escondido en una caja. Esa mañana desayunamos como si nada. Me preguntó si quería café o leche, si había dormido bien, y hasta me comentó que quizás podríamos hacer algo el domingo, salir al campo o a tomar algo. Le dije que sí, sin levantar la vista del periódico. Hablamos del tiempo, de su madre, de la factura de la luz. Todo muy normal, demasiado normal. Yo asentía, sonreía de vez en cuando, y ella me miraba sin sospechar nada. Me pregunté cuántas veces lo habría hecho ya, cuántos domingos anteriores se habría sentado en esa misma mesa después de estar con ese tipo, fingiendo que todo estaba bien. Porque lo tenía clarísimo, eso no fue una aventura puntual ni algo que hubiera pasado una sola vez. Nadie se ríe así, con tanta complicidad, con un desconocido. Nadie sale de un portal de esa forma si no es algo habitual. Pasé todo el sábado observando. Marta hablaba como siempre, hacía sus cosas, y yo asentía, pero ya no la escuchaba igual. Cada gesto, cada palabra, me parecía falso. Esa forma suya de contarme cosas que ni me importaban ya, como si todavía pensara que yo estaba allí con ella, que seguía creyendo en todo lo que me decía. Por dentro yo ya estaba muy lejos. Me fui a dar una vuelta, dije que iba a ver a mi primo, pero en realidad caminé por el barrio, sin rumbo, repasando en mi cabeza todo lo que había visto, intentando entender en qué momento exacto todo se había ido a la mierda. Me acordé del último verano, cuando fuimos a la playa. Pensé en cómo se había quedado dormida en la hamaca, con el libro abierto en el pecho, y cómo me pareció la mujer más tranquila del mundo. Ahora esa imagen me parecía irreal. No porque no hubiera pasado, sino porque yo, imbécil, no había visto nada raro. Estaba tan convencido de que todo iba bien que nunca pensé en la posibilidad de que ella simplemente no estuviera ahí ya. No emocionalmente, no como pareja. La idea de seguir haciéndome el tonto me resultaba insoportable, pero tampoco podía explotar de golpe. No porque no tuviera motivos, sino porque algo me decía que ella lo negaría todo, y que si quería respuestas, tenía que hacer que se sintiera segura. Así que decidí que al día siguiente haría como si no hubiera pasado nada. Seguiría observando. Necesitaba saber más. No por obsesión, sino porque no quería quedarme con la versión que ella me soltara por inercia. Quería que ella, en algún momento, se sintiera lo bastante cómoda o confiada como para dejar algo a la vista. O mejor aún, que se delatara sola. El domingo fuimos a tomar algo a una terraza del centro. Estaba soleado, la gente paseaba en manga corta, y ella hablaba de lo bonito que estaba el día, de lo bien que venía a salir un poco. Yo la miraba, respondía lo justo, y de vez en cuando le lanzaba alguna pregunta simple, casi tonta, ¿y tu hermana qué dijo de la comunión, y qué más hicisteis después, no estaba también tu prima en esa reunión? Ella contestaba sin titubear. Ni una señal de duda, ni una palabra que se le escapara. Todo encajaba demasiado bien, como si hubiera ensayado cada frase. Y entonces lo vi, cuando le llegó un mensaje al móvil, lo miró y rápidamente lo puso boca abajo. No era WhatsApp, era Telegram. Marta no usaba Telegram. Nunca lo había mencionado. Me limité a levantar la ceja y preguntarle con naturalidad. ¿Telegram? ¿Desde cuándo usas eso? Se rió un poco y dijo. Ah, nada, es del grupo del instituto.
Algunas profes están ahí porque no soportan los audios del WhatsApp. Me quedé callado. No le pregunté nada más. Pero en ese momento supe que por ahí iba la cosa. Porque ella nunca se preocupaba por las apps, ni le molestaban los audios, de hecho era de las que los mandaba. Y si algo me enseñó la experiencia es que cuando alguien cambia una costumbre de forma repentina, es porque está intentando cubrir otra cosa. Esa noche, mientras ella dormía, yo ya lo tenía claro. No necesitaba pruebas, no necesitaba verla otra vez con él. La traición ya estaba hecha. Ahora solo quería saber hasta dónde había llegado. El lunes por la tarde, después de fingir durante días, decidí que ya no iba a seguir jugando a la pareja feliz ni a soportar su teatro diario como si no pasara nada. Llegué a casa antes que ella, preparé un café fuerte, me senté en la mesa del comedor con el móvil delante, el mío, no el suyo, y esperé. No tenía ninguna grabación, ningún mensaje comprometedor, ninguna foto, pero tenía los ojos, y lo que vi aquel sábado no lo podía borrar nadie. Cuando escuché las llaves girar en la puerta y la vi entrar con su bolso y su carpeta del instituto como si todo fuera normal, como si siguiera siendo esa mujer que siempre decía la verdad, me invadió una mezcla de rabia y ansiedad. Ella dejó las cosas en la entrada, se quitó la chaqueta, me saludó con un beso en la mejilla que yo esquivé sin que fuera demasiado evidente, y fue a la cocina como si no hubiera ninguna tensión flotando en el aire. Desde allí me preguntó si quería algo de cenar, si ya había comido algo. Le contesté que no, que estaba esperando, y entonces me miró con curiosidad. ¿Esperando qué? Me limité a mirarla sin responder. Ella se cruzó de brazos, notando que algo no encajaba, y volvió a preguntarme. ¿Pasa algo? Respiré hondo y solté sin rodeos. Sí. Pasa que quiero saber quién es el tipo del coche rojo. Se quedó quieta. Su cara cambió al instante. Ya no había sonrisa, ni tono amable, ni esa tranquilidad forzada que llevaba fingiendo toda la semana. Me miró durante unos segundos, como si necesitara procesar lo que había oído, o quizás intentando ver cuánto sabía exactamente. No dije nada más. Solo la observé. Ella intentó recuperar la compostura y frunció el ceño como si no entendiera de qué hablaba. ¿Qué coche rojo? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Vi cómo tragaba saliva, cómo sus dedos jugaban con las mangas de la blusa, cómo evitaba mi mirada. El del sábado. A las 6. El que estaba en doble fila, el que recogió a una mujer igualita a ti que salía de un portal en la calle del colegio viejo, riéndose con un tío que no era yo, ni tu hermana. Ahí bajó la cabeza. Se sentó en la silla frente a mí sin decir nada. Durante unos segundos pensé que iba a negarlo todo, que inventaría una historia absurda para intentar mantener su versión, pero lo que hizo fue peor. Cuando levantó la cabeza, me dijo con una calma que no encajaba con la situación. No tengo que darte explicaciones si vas a montar un numerito basado en lo que crees haber visto. Esa respuesta me descolocó. Me esperaba mentiras, excusas, incluso lágrimas falsas, pero no esa indiferencia. Me dio tanta rabia su frialdad que se me escapó la voz más alta de lo que quería. ¿Un numerito? ¿Tú crees que estoy inventando? Te vi, Marta. Salías con él, te subiste a su coche, no vengas ahora con tonterías. ¿Quién es? ¿Desde cuándo? Ella se levantó de la silla con desgana, se acercó a la nevera y sacó una botella de agua. Le dio un trago, se apoyó contra la encimera y me miró como si ya estuviera harta de todo, como si yo fuera el problema. No es asunto tuyo, Raúl. Esa frase fue como una bofetada. Me levanté de golpe. Ya no podía contenerme. ¿Cómo que no es asunto mío? ¿Estamos casados o se te olvidó? ¿Te parece normal que tu marido te vea salir con otro tío y tú digas que no es su problema? Ella se encogió de hombros.
No tengo que justificarme contigo. Hace tiempo que esta relación dejó de tener sentido. Solo estamos aquí por costumbre, porque da pereza cambiar de vida. Tú ni me miras ya, ni te importa lo que siento, ni me escuchas cuando hablo. Me quedé en silencio unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque me costaba creer lo que oía. ¿Ese era su argumento? ¿Eso justificaba todo? Y en lugar de hablarlo como una persona decente, ¿decides meterte en la cama con otro? ¿Esa es tu forma de solucionar las cosas? Ella me miró con una mezcla de desprecio y cansancio. No te imaginas lo sola que me he sentido los últimos años. Tú estás siempre en tu mundo. Solo te interesa tu trabajo, tu gimnasio, tu rutina. Yo era invisible para ti. Y cuando alguien me prestó atención, me hizo sentir viva otra vez. Me senté otra vez, apoyando los codos en la mesa. Necesitaba entender hasta qué punto había caído todo. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. ¿Y qué es? ¿Tu amante? ¿Tu nueva pareja? ¿Qué eres para él? Suspiró. Es alguien que me hace sentir escuchada. Nada más. ¿Y lo nuestro? ¿Lo tiras todo así, sin más? Ella se encogió de hombros otra vez, como si el pasado no le importara nada. No lo sé, Raúl. Lo nuestro ya no era nosotros desde hace mucho. Solo vivíamos juntos. Dormíamos en la misma cama como dos desconocidos. No teníamos nada. Me levanté despacio. Me dolía la cabeza, sentía la cara caliente. Todo lo que decía me sonaba a excusa barata, a discurso ensayado. Podrías haber hablado conmigo. Podrías haber dicho que estabas mal. Pero preferiste traicionar y esconder. Así de fácil. Ella no respondió. Me miró con los ojos vacíos y después se fue a la habitación. Cerró la puerta sin decir nada más. Yo me quedé en el salón, de pie, sin saber qué hacer. No tenía ganas de gritar, ni de romper nada. Solo me sentía vacío. Durante años había compartido mi vida con una persona que, en algún momento, había decidido borrarme sin decirlo. Y ahora que lo sabía, no parecía afectarle en lo más mínimo. No dormimos en la misma cama esa noche. Yo me quedé en el sofá, mirando al techo. No lloré. No podía. Solo tenía rabia, decepción, preguntas que no servían para nada. Sabía que, a partir de ese momento, nada iba a volver a ser igual. Y lo peor es que ella no parecía arrepentida, ni nerviosa, ni avergonzada. Solo quería que no le hiciera muchas preguntas. Que la dejara en paz. Pero yo no pensaba dejar las cosas así. La mañana siguiente fue una de esas que uno recuerda durante años no porque pase algo extraordinario, sino porque cada movimiento que haces tiene un peso distinto, como si la realidad se hubiera vuelto más densa. Me desperté en el sofá con la espalda destrozada, la boca seca y la sensación de haber envejecido 10 años en una noche. Marta salió de la habitación sin mirarme, fue directa a la cocina, preparó café, se maquilló un poco, cogió sus cosas y se marchó al instituto como si el día anterior no hubiera pasado nada. No hubo un buenos días, ni un tenemos que hablar, ni un lo siento. Solo el sonido de la puerta cerrándose con la calma de siempre. Y eso me dio una claridad inesperada. Si ella podía ser tan fría, yo también podía serlo, pero a mi manera, no con indiferencia, sino con cálculo. No quería gritos, ni escenas, ni discursos. Quería equilibrio, quería recuperar parte de mi dignidad, y si ella había jugado su partida por la espalda, yo jugaría la mía de frente, pero sin anunciarla. Después de ducharme y despejarme un poco, me senté en la mesa del comedor con una libreta. Empecé a escribir cosas sueltas, ideas, posibilidades. No quería hacer nada ilegal, ni arriesgarme a que esto se convirtiera en un desastre mayor.
Quería una venganza que no me destruyera a mí, sino a la imagen que ella se había construido mientras me quitaba del centro de su vida. Pasé casi una hora haciendo garabatos, tachando y volviendo a escribir. Y entonces me acordé de algo que ella misma había dicho la semana anterior cuando estábamos con unos amigos. El instituto estaba buscando a alguien para coordinar un proyecto cultural importante que venía con financiación municipal, algo que ella quería desde hacía años porque le serviría para ascender dentro del centro. Según ella, había hecho un esfuerzo enorme preparando una memoria detallada, con fechas, actividades, talleres, visitas guiadas y un informe económico. Lo había estado trabajando durante semanas y lo guardaba como si fuera un secreto de Estado, diciendo que prefería no compartirlo hasta que estuviera elegido el ganador. Aquello me dio la primera idea concreta. Sabía dónde guardaba los documentos del proyecto, en una carpeta gris dentro del cajón del escritorio del salón. No era ningún misterio, llevaba días dejándola ahí. La saqué, la abrí con cuidado y comprobé que todo estaba ahí, las hojas impresas, las anotaciones, los horarios, los presupuestos. Lo leí por encima y me sorprendió que estuviera tan bien hecho. Me dolió admitir que, aunque me había fallado como esposa, seguía siendo buena en lo suyo. Dejé todo tal cual, sin tocar nada, pero ya tenía claro lo que haría. No iba a destruir su trabajo ni robarlo. Eso sería demasiado obvio y demasiado sucio incluso para mí en ese momento. Haría algo peor para ella, haría que una persona del instituto recibiera una copia del proyecto antes de tiempo, como si Marta estuviera compartiéndolo para buscar apoyo externo. No sería una acusación directa, solo una duda sembrada. Y en un centro lleno de profes que se muerden entre ellos por ascensos, becas y horas libres, bastaba una sospecha para que alguien presentara una queja. No necesitaba tocar el documento original, solo enviarlo de forma anónima desde una cuenta creada para la ocasión. No podían relacionarlo conmigo, y al no haber denuncia directa, sería un asunto interno que mancharía su reputación sin dejarme a mí expuesto. Me sentí extraño planeando todo esto, como si estuviera haciendo algo que no iba conmigo, pero al mismo tiempo una parte de mí lo encontraba justo. Guardé la idea por si acaso. No quería precipitarme. Quería tener varias formas de actuar antes de elegir una. La segunda oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Al mediodía recibí una llamada de un número desconocido. Era Álvaro, el mejor amigo de mi cuñado. Me sonó raro que me llamara, porque apenas habíamos hablado 2 veces en reuniones familiares. Me habló con cierto nerviosismo, como si no supiera bien cómo empezar, hasta que soltó algo que me dejó quieto, con el móvil pegado a la oreja. Me dijo que, hacía 2 semanas, había visto a Marta en un restaurante del centro con un tipo. Que al principio no quiso decirme nada porque no quería meterse en problemas, pero que después de hablar con mi cuñado y enterarse de que llevábamos días raros, había decidido hacerlo. Me describió al tipo y coincidía con el que yo había visto. Me contó que vio cómo se tocaban las manos en la mesa, cómo compartían postre, cómo ella le acariciaba la cara. Yo respiré hondo, agradecí la llamada y colgué. No me derrumbé, al contrario, me dio una especie de alivio extraño. Ya no era solo mi mirada. Ya no era solo una sospecha. Era un hecho respaldado por otra persona que no tenía motivos para inventarse nada. A media tarde empecé a darle forma a mi revancha, una que fuera directa, personal y que ella no pudiera ignorar. Decidí empezar por algo sencillo, dejar de sostenerle la vida sin avisarle. Durante años me había encargado de todo lo doméstico, pagar recibos, revisar cuentas, renovar seguros, gestionar averías, avisar al electricista, hacer compras grandes, llevar el coche al taller. Ella estaba acostumbrada a que todo funcionara sin preguntar, porque yo lo hacía sin quejarme. Pues esa comodidad se había acabado. Fui al banco y cambié la clave de mi cuenta personal, la que ella usaba a veces para pagar cosas por Bizum sin avisarme.
Revisé las domiciliaciones y pasé algunas a otra cuenta que tenía desde antes de casarnos, una que nunca usamos juntos. No era nada ilegal, era dinero mío. También revisé el seguro del coche, que estaba a mi nombre, no al suyo, y pedí cambiar el vehículo asignado, dejando el suyo sin coche de sustitución. No era algo que la dejara tirada, simplemente la obligaría a encargarse por primera vez de los detalles que siempre daba por sentados. Pequeñas grietas en la estructura que ella pensaba que se mantenía sola. Esa misma tarde hice algo más directo. Fui al portal de la calle donde la había visto con el tipo. No quería seguirla, ni montar un espectáculo, ni buscar bronca. Solo quería saber algo concreto, si ese piso tenía timbres con nombres o números que pudiera reconocer. El edificio era antiguo, con un portal estrecho y un ascensor viejo. Los buzones estaban alineados a la izquierda y uno de ellos tenía una etiqueta escrita a mano, Eugenio M. Ese nombre no me sonaba de nada. Lo busqué en internet en el móvil y encontré que era un fisioterapeuta autónomo con consultas cerca del centro. Bajé el móvil con un temblor que me costó disimular incluso estando solo. No sabía si ese era el tipo o un conocido suyo, pero ya tenía un punto de partida. Volví a casa con la cabeza llena, pero con una sensación rara, como si estuviera avanzando en una dirección que necesitaba recorrer. Marta llegó a las 8, dejó las llaves, me dijo hola sin ganas y fue directa a la habitación para cambiarse de ropa. Cuando volvió al salón la estaba esperando sentado en el sofá. Ella se detuvo al verme ahí, como si intuyera que algo venía. Marta, mañana tienes que encargarte de pagar la luz, el gas y el seguro de la casa. Ya no voy a gestionarlo yo. Me miró con una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Y eso? Porque ya no voy a seguir manteniendo una vida que no compartes conmigo. Ella frunció el ceño, como si le molestara más la incomodidad práctica que el contexto emocional. No estoy para tus cambios de humor, Raúl. Si estás enfadado, dilo de frente, pero no empieces con tonterías. Me levanté, la miré sin levantar la voz. Esto no es un cambio de humor. Es el inicio. Ella parpadeó, confundida. ¿Inicio de qué? De que las cosas ya no van a ser como tú quieras. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se encerró en el dormitorio otra vez. Yo me quedé en el salón, sintiendo por primera vez desde que todo empezó que tenía el control de algo, aunque fuera mínimo. No era una venganza espectacular, pero era mía. Y no había terminado ahí. Me quedaban cosas por hacer, decisiones que tomar y golpes que dar. No golpes físicos, no discusiones vacías, no insultos. Golpes que se sienten donde más duele, en la comodidad que ella llevaba años disfrutando mientras me borraba poco a poco de su vida. El jueves por la noche decidí que ya no tenía sentido seguir prolongando el silencio. Había pasado casi una semana desde que la confronté por primera vez y desde entonces todo lo que hicimos fue fingir que no vivíamos en la misma casa, cruzándonos por el pasillo sin hablar, usando los espacios comunes a distintas horas, comiendo separados, durmiendo en habitaciones distintas. El ambiente se volvió tan espeso que incluso la televisión sonaba a otra frecuencia. Yo no podía seguir así y, aunque la rabia seguía en mí, también había empezado a aparecer algo más, un vacío raro que no era tristeza pero se le parecía. Me senté en la mesa del comedor, como otras veces, esta vez con el móvil apagado y un café frente a mí que ni toqué. Cuando la oí cerrar el grifo del baño, supe que era el momento. Marta salió con una camiseta vieja y el pelo mojado, lista para encerrarse otra vez en el cuarto como si este fuera un piso compartido. La llamé por su nombre sin levantar la voz. Marta, siéntate un momento. Tenemos que hablar. Ella se quedó parada, mirándome como si estuviera calculando si le convenía entrar o seguir caminando. Al final se sentó, sin decir nada, con los brazos cruzados.
La mesa nos separaba y por primera vez me sentí como si estuviera frente a una desconocida. Ni rastro de esa mujer que años atrás se reía conmigo de cosas sin importancia, que compartía planes de verano, que me contaba sus problemas del instituto con una cerveza en la mano. Esta versión de Marta no tenía ganas de explicar nada, solo de marcharse lo más rápido posible. Empecé hablando despacio. Ya sé lo suficiente. No necesito más pruebas, no necesito espiarte ni seguirte, ni leer nada. No me interesa saber cada detalle, ni cuántas veces, ni dónde. Sé que estás con otro y lo acepto. Ella no contestó, bajó la vista y asintió apenas, sin fuerza. No sé si le alivió que no le pidiera detalles o si simplemente estaba harta. Seguí. No te lo digo porque te perdone, ni porque lo entienda. Te lo digo porque no quiero perder más tiempo en esta historia. Me has mentido, me has usado, y me has tenido al lado mientras compartías tu vida con alguien más. Yo no soy perfecto, no soy el hombre más interesante del mundo, pero nunca te mentí. Y no merecía esto. Ella respiró hondo, se estiró un poco en la silla y dijo por fin algo. No lo planeé, Raúl. No fue una cosa que buscara. Empezó como algo que no tenía intención de crecer, y cuando me quise dar cuenta, ya estaba metida en un lío que no sabía cómo manejar. Levanté la ceja, sin ironía, solo con incredulidad. ¿Un lío? ¿Es eso lo que fue para ti? ¿Un desliz que se te fue de las manos? No, no estoy intentando justificarme. Solo te estoy diciendo cómo fue. Entonces dime una cosa. ¿Alguna vez tuviste pensado contármelo? Ella dudó, mordió el labio inferior, jugaba con el borde de su manga. No dijo nada durante unos segundos. No lo sé. Parte de mí pensaba que se iba a acabar solo, que iba a alejarme, que no iba a hacer falta decirlo. Pero después, todo se descontroló. Me reí por dentro, sin soltar sonido. Claro. Lo típico. Se descontroló. Como si las cosas pasaran solas, sin que uno decida. No sabes lo sola que me sentía, Raúl. Tampoco tú sabes lo solo que estuve yo al ver cómo te alejabas sin explicación, cómo dormías a mi lado sin mirarme, cómo te reías con él mientras yo me mataba por mantener esta casa en pie. Ella levantó la vista, dolida. No estoy diciendo que tú no tuvieras tu parte. Pero tampoco me pongas como si fuera un monstruo. No eres un monstruo. Solo eres alguien que dejó de querer y no tuvo el valor de decirlo. Y por eso, Marta, no hay nada más que hablar entre nosotros como pareja. Yo no te odio, ni voy a arrastrarme, ni quiero que me expliques nada más. Solo quiero saber qué vas a hacer ahora. Ella se encogió de hombros. No lo sé. No tengo un plan, no estoy con nadie formalmente. No hay nadie esperándome, si es lo que crees. ¿Y te crees que eso cambia algo? ¿Que el hecho de que no sea formal te da alguna excusa? No me importa si fue 1, 2 o 20. Lo hiciste, lo sostuviste, lo negaste y seguiste aquí como si nada. Ya está. Ella asintió, más seria que antes. ¿Quieres que me vaya? No, no te lo estoy pidiendo ahora. Quiero que tengamos claro qué va a pasar. Porque no pienso seguir viviendo con alguien que me mira con lástima o con culpa. Esta casa es de los dos. Podemos acordar tiempos, hablar con un abogado, dividir lo que haya que dividir. Pero no quiero más cenas fingidas ni silencios en el pasillo. Ella se acomodó en la silla, más firme. Está bien. Yo también necesito espacio. Y no quiero seguir fingiendo. Tampoco es justo para ti. ¿Te arrepientes? Tardó en responder. No de todo. Me arrepiento de cómo lo manejé, de haberlo escondido. Pero si te soy sincera, no me arrepiento de haber buscado algo que me hiciera sentir mejor, aunque haya sido de la peor forma.
Me quedé mirándola. Esa frase fue el final real de todo. No porque me doliera, sino porque era la prueba de que ella ya no tenía ni remordimiento, solo justificaciones. Me levanté, recogí mi taza vacía y fui a la cocina sin decir nada más. Al volver, ella ya se había levantado también. Estaba parada junto a la puerta del pasillo. Entonces ya está, ¿no? Sí, Marta. Ya está. Se fue a su cuarto, y esa fue la última conversación real que tuvimos. No hubo abrazos, no hubo despedidas, no hubo nostalgia. Solo dos personas que compartieron años, que se quisieron en algún momento y que ahora se separaban con más distancia emocional que física. Me quedé en la sala, mirando la mesa vacía, sintiendo algo parecido a la paz, pero todavía con la necesidad de cerrar esto del todo. La semana siguiente fue silenciosa, práctica, lenta y algo tensa, como una mudanza emocional que todavía no se había hecho. Marta y yo hablamos solo lo justo, con frases cortas sobre temas necesarios, sin repetir conversaciones, sin intentar arreglar nada, sin que uno quisiera provocar al otro. Ella empezó a dormir en el cuarto pequeño donde antes teníamos almacenadas cosas viejas, se llevó una maleta con ropa, su portátil y algo de maquillaje. Me preguntó si me parecía bien que ella hablara con su hermana para ver si podía quedarse un tiempo allí. Le dije que hiciera lo que quisiera, que ya no necesitaba pedirme permiso para nada. Me respondió con un gesto seco, dio media vuelta y no insistió. Durante los días que siguieron, llegaba tarde, comía fuera, salía temprano. Yo me mantenía ocupado entre el trabajo y algunos trámites. Empecé a mover mis cuentas bancarias, a ordenar papeles, a buscar abogado, a revisar qué cosas estaban a nombre de quién. No quería una guerra, pero tampoco iba a dejar que me arrastrara en su comodidad. Quería que todo quedara limpio, sin escándalo, pero sin dejar cabos sueltos que le facilitaran la vida a ella mientras a mí me dejaban con el sabor amargo del engaño. Una noche recibí una llamada de mi madre. Quería saber cómo estábamos. Marta había ido a comer a su casa el domingo anterior y le pareció que estaba rara. Me preguntó si habíamos discutido, si había pasado algo. Por un momento estuve a punto de mentirle, de decirle que estábamos bien, que solo estábamos cansados o que el trabajo nos tenía estresados. Pero no me salió. Solo dije la verdad. Nos separamos, mamá. Se hizo un silencio al otro lado. No era la respuesta que esperaba. ¿Cómo que se separan? Marta estuvo viéndose con otro. Yo lo descubrí. No hay vuelta atrás. Mi madre reaccionó como si hubiera escuchado una noticia que no se podía procesar. Intentó preguntar más, pero no me apetecía extenderme. Le dije que no se preocupara, que estaba bien, que lo tenía todo bajo control. Cortamos después de unos minutos. Esa misma noche, Marta recibió un mensaje de mi madre, según escuché cuando lo comentó desde la cocina, con tono molesto. Decía que mi madre la había insultado, que le había dicho que era una decepción, que no esperaba eso de ella. Marta me lo dijo sin buscar pelea, pero claramente queriendo dejar claro que no le gustaba que yo ventilara lo nuestro. No puedes ir contándole a todo el mundo tu versión. Ya suficiente tenemos. Es mi madre. No tengo que esconderle nada. Lo que pasó fue entre nosotros, no era necesario decírselo así. Lo que pasó fue contigo, no entre nosotros. Y si querías proteger tu imagen, haberte comportado distinto. No me respondió. Solo volvió a su cuarto y cerró la puerta. Al día siguiente, cuando salí a trabajar, ella ya se había ido. Sobre la mesa del comedor había una nota escrita con su letra, algo que ya no se veía desde hacía años. En ella decía que se iría a casa de su hermana por unos días, que llevaría sus cosas el sábado, y que prefería que yo no estuviera para evitar discusiones innecesarias. No me sorprendió. La dejé donde estaba, no contesté,
no llamé. Durante toda esa semana no supe de ella ni la vi. El sábado salí temprano, estuve en el centro, comí solo, caminé por calles donde nunca iba, pensando más en lo que venía que en lo que había pasado. Volví a casa por la noche. El cuarto pequeño estaba vacío otra vez. Faltaban sus zapatos en el zapatero, sus abrigos del perchero, sus cremas del baño. También se había llevado algunos libros, una cafetera pequeña y una manta que solía usar en el sofá. No había dejado mensaje, ni carta, ni ningún objeto simbólico. Solo la ausencia. En el armario quedaban algunas cosas sueltas, papeles, camisetas viejas, ropa interior que probablemente no usaría más. Empecé a guardar todo en una bolsa sin pensar demasiado. No con rabia, sino con eficiencia. Necesitaba cerrar eso cuanto antes. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. 2 días después me reuní con el abogado. Le conté todo, sin adornos. Le dije que quería un divorcio sin drama, que ella se iba a ir de la casa, que no teníamos hijos, que teníamos algunas cuentas compartidas pero todo era resoluble. Él me preguntó si quería incluir alguna cláusula de infidelidad como causa. Le dije que no. No por protegerla, sino porque ya no me hacía falta. Lo que yo necesitaba no era demostrarle a nadie que ella se había portado mal. Yo ya lo sabía. Y con eso me bastaba. El proceso se puso en marcha. Los meses siguientes fueron una especie de reacomodo emocional. Volver a vivir solo, volver a llenar espacios vacíos, a cocinar solo para uno, a escuchar el silencio como compañía. Mis amigos más cercanos se enteraron con el tiempo. Algunos me invitaron a salir más, otros me llamaban para ver cómo estaba. A todos les dije lo mismo, estoy mejor. No perfecto, no feliz, pero mejor. Volví al gimnasio con más ganas, empecé a leer otra vez por las noches, me suscribí a un curso de carpintería por simple curiosidad. Marta desapareció por completo de mi vida. No intentó volver, no pidió hablar, no sugirió nada. Mantuvo distancia y respeto, lo cual, dentro de todo, fue lo único que agradecí. El divorcio se firmó sin complicaciones. Cada uno se quedó con lo suyo. Yo con la casa, ella con su nueva vida, sea la que fuera. Una tarde, ya en pleno verano, me crucé con Eugenio, el tipo del coche rojo. Fue en una terraza del centro, yo estaba con un par de colegas del trabajo. Él pasó por la acera, me miró, me reconoció y bajó la vista rápido. No dije nada. No hice nada. No sentí odio. Solo me dio lástima. Me dio igual si seguía con Marta o si ya la había dejado. Lo importante era que yo no estaba ya en ese lugar. Había salido. Ahora, cuando me preguntan si estoy bien, no respondo con frases decorativas. Solo digo la verdad, estoy en paz. Y eso no lo cambio por nada. Aprendí que a veces el dolor no se muestra gritando ni llorando, sino reorganizando tu vida de forma que ya no quede espacio para la persona que te falló. Marta fue parte de mi historia. Pero solo eso, una parte. Lo que viene ahora ya no la incluye. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parece justo. Me parece correcto. Me parece mío. Y con eso me basta.